días. Bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Está con ustedes Carla Jarada y regresamos a nuestro horario habitual, 2 horas tanto por televisión como por radio. Y hoy día hemos preparado en equipo, por supuesto, tanto con Nacional y TV Perú, una agenda bastante nutrida para que ustedes puedan sacar sus propias opiniones respecto a los temas que han sucedido, las circunstancias y situaciones que han sucedido en nuestro país, que son bastante importantes. Pero, ¿qué les parece si en principio empezamos revisando algunos de los temas más importantes de la semana? Y uno de ellos es la mascarilla. Ya las recomendaciones, como ustedes saben, son importantísimos. Las recomendaciones, por tanto, del Ministerio de Salud de llevar doble mascarilla, ya lo ha dicho mi tocaya Carla Mendoza hace unos momentos, una mascarilla tanto quirúrgica o la NK95 más una de tela. Y la buena noticia es que esta semana nos deja, por ejemplo, algunos hechos para destacar, como por ejemplo, que el gobierno declaró como bien público las mascarillas y anunció la compra de importantes lotes para su distribución gratuita entre las personas que más la necesiten a escala nacional, para garantizar que las personas tengan capacidad de protegerse y proteger a los demás. Mascarillas gratis entonces para los más necesitados, así que vamos a ir informándoles poco a poco cómo se va a realizar esta repartición de mascarillas y a quiénes, por supuesto. Este es uno de los principales temas. Pero otro de los temas interesantes que se han, digamos, señalado, que se han, digamos, confrontado esta semana es la liberación de la CTS. Sí, para aquellas personas que lo necesitan, ¿no es cierto? Porque se hayan quedado sin trabajo o, en fin, lo necesitan por el tema de la pandemia. Ha sido recibido con beneplácito, además. Es el Ejecutivo promulgó la ley que autoriza a los trabajadores a disponer de la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir sus necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19. La norma se publicó en un plazo máximo de 10 días, donde saldrá la reglamentación. Así que hay que estar bastante atentos, ¿no?, para ver cómo se va a realizar eso, pero ya saben, se ha aprobado liberar el 100% de la CTS. Otro de los temas importantes, uno de los cambios importantes que se van a dar el día de la votación de segunda vuelta en la jornada electoral. Y es que recordarán que en la primera vuelta una de las críticas y uno de los grandes problemas fue la votación de los adultos mayores, la espera, ¿cierto?, para ellos en el momento en que no se instalaban las mesas de votación. Bueno, hay una rectificación por parte de la OMPE porque se ha propuesto el cambio de los horarios del voto escalonado para la segunda vuelta, sugiriendo que los adultos mayores sufraguen de 2 a 4 de la tarde. Eso permitirá, sin duda, que muchos acudan sin prisa y sin mucho madrugar, pero no solamente eso, sino que se aseguren, ¿no es cierto?, que las mesas estén instaladas, porque según la norma electoral, una mesa tiene tiempo hasta el mediodía de ser instalada. Si no se instala hasta mediodía, ya bueno, la mesa no se instala más. Y todos aquellos que les tocaba votar en esa mesa tendrían que pagar su multa por no votar. Esas son las reglas de juego electoral que rigen ahora. Pero en cuestiones de adultos mayores se aseguran que entre las 2 y las 4 de la tarde ellos sí puedan ir y encontrarse o su mesa instalada o no instalada y no tengan que esperar como esperaron para la primera vuelta. Una buena noticia entonces para ellos, sin duda. Y finalmente, otro de los temas de los cuales se hablaron y que fue una novedad y creo que la envidia, entre comillas, de muchos países, fue lo sucedido en Israel. En Israel se decidió quitar la mascarilla, ya no utilizar la mascarilla en época de pandemia. ¿Por qué? Porque su población comenzó a quitárselas. Porque con más de la mitad de la población completamente vacunada, el gobierno israelí ha examinado, ¿no?, o eximido, mejor dicho, la obligación de las mascarillas, aunque su utilización seguirá siendo exigida en espacios cerrados, esto por si acaso. Ahora, hay que señalar, y esto sí me parece importante, es que el tamaño del país de Israel es del tamaño de Ica aproximadamente, es decir, su población es mucho más pequeña
que en comparación al resto de países del mundo, ¿no? Es un país nuevo, ¿no? Con una población pequeña y que tal vez pueda ser de alguna manera con una población educada además, entonces es más controlable de una u otra manera. Igual tienen los cuidados, ¿no? En lugares cerrados siguen utilizando la mascarilla, así que no bajar la guardia. Muy bien, esas han sido entonces digamos, los 4 hechos más resaltantes de la semana y así seguramente vamos a ir conversando, ¿no es cierto?, semana a semana de, digamos, las noticias más importantes, sobresalientes a nivel nacional, regional e internacional, por supuesto. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra agenda, ya que hemos revisado, digamos, a nivel macro qué es lo que ha pasado. Vamos a revisar qué es lo que ha sucedido al interior de nuestro país. Vamos a hacer una revisión con nuestros compañeros, nuestros corresponsales al interior del país. Vamos a ir yéndonos a Arequipa, Huancayo, Piura, Tacna, porque claro, han pasado cosas ahí también con el tema de la vacunación, ¿no es cierto? Recordarán que ha estado el presidente en Piura hace unos días. Pero bueno, ya nos dicen que en Tacna nuestro compañero Martín Rincón ya se encuentra listo, así que vamos a conversar con él para que nos cuente cuál es el panorama allí. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días, Carla. Efectivamente, ya hace 3 días que se estaba esperando la llegada de la vacuna Pfizer. Ya el sector salud confirmó que en una primera entrega se verán 1.170 dosis que se colocarán para personas adultos mayores de 86 años en 8 colegios de la ciudad heroica. Oscar Galdós, el director regional de salud, informó que este fin de semana se van a preparar para la jornada de vacunación, la cual iniciará este lunes 26 de abril. También se informó que el 28 llegarán 4.000 dosis más para los adultos mayores. Esta es la información que tenemos desde Tacna. Adelante contigo, Carla. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. El lunes 26 entonces empieza la jornada de vacunación. Importante ya, en todo caso, que efectivamente se empiece, ya que era un pedido regional importante. Bueno, me avisan que ya están todos nuestros corresponsales listos. Por un lado tenemos Arequipa, se encuentra Luciana Cuentas, en Huancayo, Pedro Tinoco, en Piura, Julia Miranda, ¿no es cierto? Así que nos vamos ahora a Arequipa con Luciana Cuentas. Luciana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Así es, para informarte de la situación de Arequipa actualmente, de la vacunación de los adultos mayores, que lamentablemente hasta el momento no llega ni al 1.2%, porque solo se ha vacunado a al menos 3.000 adultos mayores. Esta semana que viene recién se va a iniciar con la vacunación masiva y estamos hablando de 4 distritos, los que tienen la mayor cantidad poblacional de Arequipa. Son los distritos de Cerro Colorado, Paucarpata, Cercado y José Luis Bustamante y Rivero. Se van a establecer diferentes puntos, incluso hasta estadios como el Estadio de la UNSA y el Palacio del Deporte, para realizar esta vacunación, y posteriormente se va a ir así vacunando a los demás distritos que tienen una menor cantidad. En Arequipa tenemos que mencionar que son 29 distritos y en toda la región son 109 los distritos. Mencionar también que esta vacunación corresponde a la vacuna del laboratorio Pfizer, y para provincias se va a destinar la AstraZeneca. Esto todavía hay que esperar que llegue en las próximas semanas. Esta es la información que tenemos más o menos del proceso de inmunización. Entonces también recordarles a los adultos mayores de estos 4 distritos donde se va a iniciar la siguiente semana que estén atentos al padrón y que puedan asistir a estos puntos de vacunación para de una vez poder ser inmunizados. Con esta información regresamos a Estudios Centrales. Muy bien, Luciana, muchísimas gracias por esta información y vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de vacunación en Huancayo con Pedro Tinoco. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carla, muy buenos días. Sí, para dar a conocer que a la fecha en la ciudad de Huancayo un total de 2.340 adultos mayores de 80 años fueron inmunizados con la segunda dosis de la vacuna Pfizer.
La administración de la protección inmunitaria se realizó entre el 19 y 21 de abril. Exactamente en 3 puntos de vacunación que fueron distribuidos en forma estratégica y donde acudieron los adultos mayores que están inscritos en los programas sociales y también los que están afiliados al Sistema Integral de Salud. En forma paralela, brigadas móviles de la Red de Salud Valle del Mantaro se trasladaron al albergue San Vicente de Paúl y a las diferentes casas de reposos para vacunar a los octogenarios. La Direza Junín ha informado que un mínimo de personas han presentado reacciones leves tras la inoculación de la dosis Pfizer. Solamente queda pendiente ahora que sean aplicados o que sean beneficiarios de esta vacuna los asegurados de la red asistencial de e-salud. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, Carla. Contigo regresamos a estudios. Muy bien. Pedro, te quiero preguntar unas cositas antes de irnos. Por ejemplo, sí. ¿Todos los adultos mayores están siendo vacunados? Porque una de las cosas que se ha mencionado es que muchos de ellos no están yendo. ¿Y qué está pasando con las vacunas sobrantes? Porque cuando se sacan las vacunas de la refrigeración ya no las puedes volver a meter. Es decir, ¿hay ese tipo de problemas que se estén presentando en Huancayo? No, felizmente no se ha presentado ese tipo de inconveniente y la gran mayoría, más del 90% de los adultos mayores de 80 años han acudido con sus familiares para poder recibir esta dosis. Es la segunda dosis que se ha completado para el grupo que se había ya especificado y se había, priorizado en esta oportunidad para que puedan ser beneficiados con esta vacuna contra la COVID-19, Carla. No ha habido mayores inconvenientes y las brigadas móviles han estado acudiendo a algunos domicilios para poder atender a las personas que tal vez por alguna circunstancia no podían llegar a los puntos de vacunación. Es la información que tenemos al momento. Muchísimas gracias, Pedro. Interesante saber que no ha habido mayor problema. Entonces ahora nos vamos a Piura. Piura, para saber qué es lo que está sucediendo con las jornadas de vacunación, cuántos han sido vacunados. Bueno, y Julia Miranda ya se encuentra lista para contarnos. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Sí, efectivamente, ya nos encontramos a minutos que empiece ya la vacunación, la esperada vacunación para los adultos mayores en la región de Piura. El día de ayer llegaron 9.360 vacunas, que es un primer lote para esta población adulta. Y aquí nos encontramos en la Universidad de Piura, uno de los locales de vacunación destinados en este distrito para ya empezar con la vacunación a esta población vulnerable. Rápidamente vamos a conversar con Raúl Olivares, él es el gerente administrativo de esta casa de estudios, para que nos indique cómo está la distribución de estos adultos. Hola, buenos días. Darle la bienvenida a la Universidad de Piura. Hoy día la universidad cumple con uno de sus objetivos del servicio a la sociedad y contribuir a la solución de los problemas. En ese sentido, en esta oportunidad, estamos poniendo a disposición de las entidades competentes de salud nuestra cadena de frío y nuestras instalaciones para poder atender a nuestros señores adultos mayores de 80 años, ¿no? Así es, ya tenemos acá el primer grupo. Hay que mencionar, Carla, que en la parte de la entrada está también otro grupo de los adultos mayores, que ellos no van a bajarse de sus autos, de sus vehículos particulares que han venido, sino también esta modalidad de vacuna gracias a la móvil, que se va a ir justamente a darles el encuentro para poder inocularlos. En total, aquí en la región de Piura son 240.000 adultos mayores que se espera se puedan vacunar en las próximas semanas. Ayer el presidente Francisco Sagasti indicó que en las próximas semanas ya van a llegar otro nuevo lote, más de 11.000 vacunas, para poder seguir priorizando a esta población de más de 80 años de edad y sobre todo que tengan conmovilidad u otras afectaciones. A ellos se les va a inocular de forma inmediata. Entonces, hasta ahorita se está llevando todo con normalidad aquí en la región de Piura y nos vamos a quedar acá para ser testigos pues de esta importante vacunación para esta población que nos espera también en casa. Contigo, Carla.
Muy bien, Julia, una consulta. ¿Cómo está, digamos, la población? ¿Cómo ha reaccionado respecto a lo mencionado por el presidente Sagasti? Hubo ayer un comunicado por parte de las autoridades regionales, ¿no es cierto? Como un pequeño altercado ahí entre autoridad central y regional. ¿Qué pasó allí? Lo que pasa es que el presidente Francisco Sagasti, ante una pregunta de un periodista indicando que son 240.000 adultos mayores y supuestamente había dicho que no habían entregado el lote que merecía en un primer momento. Se había hablado de 80.000 vacunas en un primer lote, pero han traído 9.000. Pues esto generó de repente las preguntas de los periodistas, a lo que el presidente indicó que así como Lima no es el Perú, Piura no es el Perú y que se están distribuyendo las vacunas de acuerdo a lo planeado, ¿no? Entonces este es el primer lote y esto generó un poco de malestar de las autoridades, tanto del gobernador regional como del alcalde de Piura, porque no los dejaron hablar, no los dejaron, según ellos indican, pues no llevaron el sentir del pueblo piurano y ellos se retiraron. Lamentablemente, de esto pasó a mayores y tanto el gobierno regional, el consejo municipal, también el grupo parlamentario de Piura y otros, el arzobispado y otras entidades se han sumado y han emitido un comunicado en el que indican pues que el presidente Francisco Sagasti es persona no grata para la región de Piura. Sin embargo, hay que comprender también que no todas las vacunas van a venir en un solo lote, que según lo que ha indicado el Ministerio de Salud, esto es progresivo. Se espera que la próxima semana llegue un nuevo lote de 11.000 vacunas más para estos adultos mayores y también en mayo llegue un lote mucho más grande para que puedan ser inoculados. Eso es lo que pasó, Carla, así que esperemos que de todas maneras se cumpla lo que ha dispuesto pues el gobierno, el ejecutivo, tanto el Ministerio de Salud con la distribución de las vacunas para una de las regiones con mayor población después de Lima y también con una de las regiones en donde pues está en su pico de la pandemia en esta segunda ola de la COVID-19, Carla. Claro, pero ¿cómo está la población? Porque la población necesita calma, es cierto, todos tienen necesidades y hay que cumplir con saciarlas, pero digamos el papel de las autoridades en un momento de pandemia es tranquilizarla, no exacerbarla, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo está la población en sí, más allá de las autoridades? La población no solo se ha indignado de repente por las palabras del presidente Francisco Sagasti, sino ya viene de verdad indignada por parte de las autoridades que rigen a la región de Piura. Entonces, ese es un malestar que ya tiene la población, no de ahora, sino desde que empezó la pandemia. Recordemos que han habido provincias en donde se han quedado sin oxígeno, donde se ha gestionado de repente tarde la instalación de algunas camas de unidad de cuidados intensivos y han habido pacientes en espera durante varios días y lamentablemente muchos de ellos fallecieron esperando una cama UCI. Entonces, este malestar que tiene la población no es de ahora, como te comento. Sin embargo, aquí la población adulta mayor, que es la que nos espera en casa, que es la que puede entender un poco mejor la situación, ha respondido correctamente. Ellos ya han venido acá, pero por ejemplo en las redes sociales también ellos emprendieron una campaña exigiendo ya que lleguen las vacunas de forma inmediata. Gracias a Dios el día de hoy empieza pues la vacunación para esta población, Carla. Muy bien, Julia, gracias por la claridad y efectivamente queríamos conocer un poco cómo está el panorama en Piura. Estaremos conversando más adelante para ver cómo se está registrando las jornadas de vacunación y cómo van llegando los lotes y si siguen llegando los lotes para tranquilidad de la población y de las autoridades, por supuesto. Muchísimas gracias, Julia Miranda, desde Piura, y muchas gracias a todos nuestros corresponsales al interior del país que nos han dado cuenta de las jornadas de vacunación. Hemos estado con Luciana Cuentas desde Arequipa, Pedro Tinoco desde Huancayo, Julia Miranda desde Piura y Martín Ricón desde Tacna. Muchísimas gracias a todos, por supuesto. Luego de esta mirada al interior de nuestro país, vamos a iniciar entonces ya con, digamos, nuestra jornada de entrevistas. Vamos a ir revisando los principales temas en discusión. Se ha liberado la CTS, ¿no es cierto?, para alegría de muchas personas que lo necesitaban. Y ahora la discusión es la liberación nuevamente de 4 UITs de las AFPs sin mayor requisito.
¿no es cierto? Esa es básicamente la propuesta. Se estaba esperando si es que hay observación o no observación. Así que ahora vamos a entrar a una nueva dinámica. Generalmente hablamos con un especialista, pero ahora tenemos dos. Así que vamos a ver y balancear dos puntos de vista distintos. Ahí justamente les damos las bienvenidas a David Tuesta, exministro de Economía, y a Eduardo Recoba, economista, también para que nos den su punto de vista. Vamos a hacer, les planteo a los dos muy buenos días a ambos, bienvenidos. Buenos días. Y les planteo a los dos un tema de debate. Yo simplemente voy a ser la moderadora acá y ustedes planteen los pros y los contras de lo que implica esta nueva liberación de las AFP. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Así para hacerlo más didáctico y que la gente pueda entender realmente de qué estamos hablando. ¿Les parece? Muy bien. No, claro que sí. Muy bien, empecemos entonces con David Tuesta, exministro de Economía. ¿Es factible, no es factible? ¿Es bueno para la economía? ¿Es bueno para la gente la liberación, finalmente, de nueva liberación de estas 4 UIT? Señor Tuesta. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha? Parece que estamos teniendo problemas con el señor Tuesta. ¿Me escucha, señor Tuesta? No. Bueno, entonces vamos a empezar, mientras arreglamos el problemita con el señor Tuesta, con el señor Recoba. Señor Recoba, a ver, su primera exposición respecto a los pros y los contras de esta nueva liberación, por favor. ¿Qué tal, Carla? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? En principio yo creo que sí. Ok, bueno, sí, a ver, empezamos por los contras. Creo que voy a empezar un poquito al revés, Carla, gracias por la invitación. Es cierto, existe un riesgo, existe pues una anomalía, vamos a decirlo así, a propósito de una buena parte de una horquilla, ¿no?, poblacional muestral que se quedaría o estaría bajo el riesgo de quedarse sin pensión. Eso es cierto, eso puede ser, digamos, un resultado de una liberación o de abrir las cuentas individuales, pero también es cierto, Carla, y televidentes de Televisión Nacional, que existe también una clase media trabajadora, existe una clase media que está con pasivos comprometidos, por ejemplo, en préstamos vehiculares, en préstamos hipotecarios, en préstamos, en fin, personales, tarjeta de crédito, que es, indico, nuevamente vulnerable. Entonces, habría que delinear bien cuál, o sopesar bien cuál es el equilibrio que se puede dar entre ambas fuerzas, ¿no? Recordemos que al fin y al cabo la economía es la ciencia de las elecciones y de las buenas elecciones, ¿verdad? Eso en principio. Y bueno, y evidentemente el PRO tiene que ver con eso, ¿no? Con solventar las necesidades ante una ausencia, y esta es mi opinión, de política fiscal durante el 2020, habría que solventar también las necesidades de una clase media trabajadora, ojo, no privilegiada. Eso en principio, Carla. Pero me has dicho contras. ¿Y pro? ¿Hay pro? Sí, lo que acabo de decir. Ajá. Es solventar un poco, brindar estos alivios a esta clase media trabajadora, ¿verdad? Muy bien, yo no sé si ya tenemos al señor Tuesta para... Todavía no, ya bueno. Entonces, pero ¿cómo podríamos, de alguna manera, porque cuando hemos hablado con los gerentes de las AFPs, lo que ellos mencionan es que, claro, al principio tienen bajas, ¿no? Tienen problemas porque hay gente que retira masivamente sus fondos, qué sé yo, pero luego se recuperan y rápidamente y no implica que vayan a quebrar o que se vayan a ir abajo los fondos de pensiones para el que se queda, ¿no es cierto? Eso es uno. Dos, si es que ese movimiento puede alterar de alguna manera el sistema financiero, el sistema económico de nuestro país. Y tres, teniendo en cuenta que en realidad estamos hablando de un porcentaje bastante reducido de nuestra población que recibe AFP y que formal, ¿no?, en nuestro país. A ver, sí, la reflexión, a ver, en principio yo creo que ver el tema desde las firmas gestoras de activos, que son las AFP, me parece que es pelear un poquito con los guantes equivocados. Yo creo que el tema no es tanto o viene dado por el lado de las gestoras de fondos, sino más bien por lo que el Estado junto a la sociedad civil pueden hacer de cara al futuro, ¿no?, que tiene que ver más que nada con reformas. Al fin y al cabo, los gerentes de inversiones o los gerentes de portafolios de la AFP van a opinar en función a una lógica de mercado, de trading, ¿no?, de trading de acciones, de bonos, de derivados. Y eso quizás
va a acotar un poquito la visión. La visión tiene que ser acotarla a corto plazo, porque la visión en realidad, Carla, tiene que ser a largo plazo y tiene que ser a través de reformas estructurales, que combatan pobreza, precariedad laboral, informalidad, que usted lo ha mencionado. Respecto al tema del sistema financiero, a ver, los bancos son básicamente primos hermanos de las AFP. Si a mí me van a liberar un fondo y yo lo voy a trasladar a pagar o amortizar una determinada deuda, eso va a revertir en favor de la salud de la cartera del banco, que, repito, es primo hermano de la AFP. Es cierto, Carla, va a haber una parte de los que reciban ese dinero para comprarse, lo van a destinar para X cosas, quizás bienes de consumo, pero bueno, ahí hay un tema ya de educación financiera que nuevamente es un tema de largo plazo, que lo está haciendo muy bien la SBS, por cierto. Y por último, sí, hay un porcentaje reducido que está aportando o que viene aportando y que lo he llamado hace un ratito clase media trabajadora. No por ser reducido, no deja de ser vulnerable. Son alrededor de, pueden ser 2,8, 2,9, quizás 3 millones de personas que puedan verse expuestas a que su plan jubilatorio futuro se desmantele. Pero para eso también hay que aplicar planes o medidas de contención a largo plazo como política de Estado, gestión pública, política presupuestal, en fin, finanzas públicas, y creo que por ahí también va la cosa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo me mencionan que el señor Tuesta ya está? Señor Tuesta, ¿estamos? Sí, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Justo estaba planteando un debate, pero tuvimos que empezar ya de frente con el señor Recoba, digamos, para hablar. Él ha planteado cuáles son los pros y los contras, ¿no es cierto?, de la liberación de las AFP. Nos gustaría saber cuál es su punto de vista también, ¿no?, para ya iniciar de frente el debate. Sí, a ver, si empezáramos de cero, efectivamente, uno podría estar pensando, desde mi punto de vista, ¿no?, en pros y contras. Lo que pasa es que ya estamos empezando desde un segundo o tercer paso, ¿no? Ya se han dado acceso temprano a los retiros. Estos han significado que hayan salido el 25% de lo que había en el fondo antes de las pensiones. Fíjense que en aquel momento se dio ese acceso sin ninguna, digamos, criterio de focalización, con lo cual quienes más se han beneficiado son aquellos que tienen más recursos. Los niveles socioeconómicos A y B son los que más han sacado, según por lo menos son las estadísticas que se identifican, ¿no? Y ahora estamos hablando de otro retiro adicional que prácticamente es de la misma cantidad de lo que fueron los retiros en el año 2020. Estamos hablando que si este retiro se aprueba de la misma manera, sin ningún tipo de criterio de focalización, estamos hablando ya que el 50% del retiro, perdón, de lo que había antes de la pandemia, estaría saliendo del sistema. Entonces, para mí, honestamente, de la forma en que se está planteando este retiro por parte del Congreso, no tiene ningún pro. O sea, podría yo considerar algún pro si es que se hubiera tomado algún criterio como, por ejemplo, oye, vamos a enfocarnos a aquellos que no tienen empleo. Vamos a enfocarnos a partir de un determinado nivel de ingresos, ¿no? Y no la manera indiscriminada como se está proponiendo. Además, con un criterio como la unidad impositiva tributaria, que creo que no dice absolutamente nada respecto a los salarios, a los ingresos. O sea, la referencia incluso que se toma no es la adecuada, ¿no? Entonces, dadas las circunstancias que se están dando, a mí me parece que no tiene ningún pro, me parece a mí bastante regresivo, ¿no? Es decir, quien se va a beneficiar se van a seguir siendo siempre aquellos que tienen mayores ingresos, además que se les ha permitido ya un shock importante de ingresos con el tema de la CTS, que ya se les ha permitido acceder al 100%. Entonces, me parece a mí que si no se toma todo eso en cuenta, no está suficientemente meditada la medida, ¿no? Y hay bueno, usted menciona que no hay ningún pro y todo contra. Ahora, yo al principio les proponía que yo voy a ser una mera moderadora y ustedes dos van a discutir respecto a ese tema y qué es lo que tiene que conocer la población respecto a eso. Porque, claro, es una población, como usted menciona, que es AB, tal vez C, ¿no? Pero es una
es una población reducida, efectivamente, ¿no es cierto? Y ¿qué pasa con el grueso de la población? ¿Por qué es tan importante ahorrar? Algunos dicen que el gobierno es paternalista porque, claro, la gente debería decidir finalmente qué hacer con sus recursos, ¿no? Sus fondos de pensión, pero al final es el mismo Estado el que cubre el futuro de la gente que no ahorró. Entonces, me gustaría conocer la perspectiva de ambos, ¿no? Eduardo, por favor, primero, creo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, David? Un gusto saludarte. Sí, efectivamente, David tiene un punto, ¿no? Al referirse en función a la focalización, sobre todo en la primera ola de liberación. No voy a usar el término primera ola porque desgraciadamente está de moda, pero sí, hay un punto de focalización, revirtió la primera liberalización, ¿no es cierto?, en una quizá población, una clase media privilegiada, pero hay que tomar en cuenta que no todos son dentro de AB, quizás más tirado a B, no todos son privilegiados. Eso como primer punto. Lo otro, el tema de la OIT, efectivamente, ahí sí yo le doy pues un argumento a David. No es termómetro de nada, pero vamos a ver, el espacio muestral, ¿no?, es muy acotado. No le estoy dando evidentemente la razón a la iniciativa del Congreso en su totalidad. Yo creo que se pudo haber refinado más, pero todas estas dimensiones que menciono, o estas reflexiones que hace como ejercicio David, yo creo que es importante un tema transversal, ¿no?, que es la ausencia del Estado. Usted lo mencionó muy bien, Carla Jarada, la ausencia del Estado en políticas públicas, la ausencia del Estado en gestión pública, la ausencia del Estado en gestión de presupuestos, un poco nuevamente nos está saltando, nos está explotando en la cara, porque tenemos que exponernos, por ejemplo, a atacar un fondo previsional, un fondo jubilatorio, para poder compensar justamente, a ver si me dejo entender, esa ausencia, ¿verdad? Eso por un lado. Carla, usted ha mencionado algo que me parece importante y creo que completa un poco el discurso de David Tuesta, que tiene que ver con el grueso de la población, ¿no?, que está, de nuevo, expuesta, vulnerable a quedarse sin jubilación. De nuevo salta, ¿no es cierto?, el fantasma, el demonio de la falta de política fiscal que, a mi parecer, hemos adolecido durante todo el 2020 y lo que va del 2021, ¿verdad? Entonces, ahí dejo planteado un poco el tema porque creo que es importante ya ver el asunto más a largo plazo, ¿no?, como parte de una política de Estado. Señor Tuesta. Mira, en gran medida de acuerdo con lo que ha comentado Eduardo, ¿no? Incorporar instituciones de largo plazo en un país altamente informal es muy complicado, ¿no? De hecho, si el esquema de la manera en que está pensado va en relación a aquellos que están en la capacidad de aportar de manera recurrente, y por tanto descontarles o que hagan el aporte, la retención a partir de solo de su sueldo y no se piensen en otros mecanismos, vamos a seguir siempre con un esquema muy reducido, de 20-25% de la población económicamente activa, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, claro, es particularmente adicional, si ya venimos con esos problemas estructurales en un momento de pandemia como la que estamos enfrentando. Es cierto que uno tiene que poner sobre la mesa el tema del largo plazo versus las necesidades del corto, ¿no? Entonces, ese punto yo creo que es importante, ¿no? Lamentablemente, la discusión, de la manera como se ha trasladado en el Congreso desde todo el año 2020 hasta ahora, tiene una serie de aspectos que contaminan la forma primero, de organizarnos respecto a cómo administrar esos recursos adecuadamente. Fundamentalmente son para el largo, pero cómo administrarlos en el corto, desde el punto de vista como política, pero al mismo tiempo cómo pensar en los retos estructurales de pensar en una reforma que permita que haya mayor cobertura, ¿no? Entonces, lo que observo yo en este momento es que si estos retiros se incorporan de la forma en cómo ha sido planteado en esta ley, que está justo en toda la discusión, si finalmente el Ejecutivo va a terminar observándolo entre los próximos 2-3 días, que creo que vence el plazo para hacerlo, más allá de los temas constitucionales, que también es otro tema, que es otro frente de discusión, está el tema de sobre qué vamos a construir al futuro el sistema de pensiones.
¿De qué manera estamos utilizando, digamos, estos recursos que tienen que tener este balance entre corto, pero sobre todo que ha sido construido hacia largo plazo? ¿Qué estamos generando con este tipo de decisiones del Congreso? Entonces, yo creo que este es un tema que se debió haber dado un paso atrás y reestructurar esta medida de mejor manera. De hecho, entiendo que la Asociación de AFPs en su momento presentaron algún tipo de medidas con algunos congresistas respecto a que este último retiro esté mejor focalizado, pero al final pues parece que en el momento actual, en el escenario económico, en el escenario político, perdón, priman otro tipo de decisiones, ¿no? Y todo está alterado, lamentablemente, para tomar adecuadas políticas económicas, ¿no? Ahora, pero el escenario político, si nos vamos a poner así, está crispado hace 5 años y probablemente seguirá crispado porque vivimos en el Perú. Y claro, quisiéramos que se estabilice, pero probablemente va a seguir crispado un tiempo más. ¿Y cómo hablar entonces y en qué momento meter en la agenda un tema de reforma del sistema de pensiones? Porque, claro, tenemos solamente 2 opciones, o te vas a la ONP o te vas a la AFP. La ONP está quebrada, es una pirámide, bueno, no sé si quebrada, pero es una pirámide que no funciona, sobre todo cuando quieres tú pedir que te den tus fondos. Digamos, los fondos no son de uno mismo, ¿no? Es una pirámide, es un fondo común. Y cuando vas a la AFP te quejas porque o no has estado bien informado, no te han informado bien, las comisiones son altas, ahora ha cambiado un poco el sistema. Y ha cambiado en base a las nuevas necesidades y a las quejas de la población, lo cual significa que sí se puede tener menos comisiones y sí se podía hacer, voy a usar esa palabra, menos abusivo, digamos, con los consumidores de las AFPs. Entonces, también el usuario se siente desprotegido. Entonces, ¿desde qué base podemos partir para hacer una verdadera reforma de un sistema pensionario pensando en todos, no solamente en el formal, o sea, digamos, en el que está en una planilla de una empresa formal? ¿Qué pasa con las pequeñas, las MIPES? O sea, ¿me dejo entender? Señor Tuesta, empecemos con usted. Quien quiera. Quien quiera, quien quiera. Estamos libres. Dale. Ya, gracias, Eduardo. Se tiene que replantear, digamos, el sistema desde otro punto de vista, ¿no? Se tiene que dar el salto desde la visión de que el mercado laboral es el que define la forma en que se deben plantear los sistemas de pensiones, ¿no? Se debe pasar de un criterio de salario, de mercado, a un criterio más de protección social, ¿no? En el cual uno debe tener en consideración las condiciones económicas de las personas, ¿no? La forma en que éstas se insertan en todas las actividades, ¿no? Entonces, eso implicaría pensar en algún tipo de aporte de toda la población para que podamos contar con un nivel de impuestos, un nivel de pensiones que sea de acceso horizontal para toda la población, ¿no? Entonces ahí requieres repensar el concepto de cuál es la forma de financiar. Eso implica necesariamente abordar el tema presupuestario, implica probablemente hacer algún cambio en el sistema tributario. Quizás este no es el mejor momento para hacerlo, en el momento de pandemia en que todo el mundo está golpeado, pero habría que pensar en ello, ¿no? En alguna forma que esto permita asignar adecuadamente recursos a la población, al menos un nivel básico, ¿no? Esto implicaría, por otro lado, también repensar la forma en que se están cargando, vamos a llamarlo, los costos de contratación, ¿no? Que tienen las empresas. Que las grandes empresas las pueden afrontar, porque usualmente contratan trabajadores de mayor productividad, pero las empresas más pequeñas no lo pueden hacer y por eso están en el ámbito informal. Ni personas ni empresas están en la capacidad de aportar 10%, por ejemplo, ni siquiera otras están en capacidad de aportar por la CTS y menos aún están en capacidad de aportar a veces por temas de salud. Entonces ese tema también se tiene que pensar en cómo reformularlo a través de presupuestos generales, ¿no? Para también
ayudar a disminuir la informalidad por ese lado y de alguna manera también incentivar una mayor participación. Se tiene que solucionar ese problema de base para saber cuál es la manera de trabajar las pensiones. Mencionaste el tema de comisiones. Hay un tema ahí efectivamente que tiene que ir mejorando a lo largo del tiempo. De hecho, la última cambio que se hizo en el tema de licitaciones en las comisiones en el año 2012 han ido permitiendo justamente una mejora en la reducción de estas. Tienen que seguir reduciendo, por supuesto, pero para ello también requiere generar un mayor tamaño, una mayor escala, ¿no? Porque esto que nosotros llamamos ahora los costos que cobran las AFP, las comisiones, uno debería compararlo también con las comisiones implícitas que cobran la ONP. La ONP es un sistema bastante caro. Casi equivale lo mismo en niveles de comisiones que tienen las AFP. Lo que pasa es que eso lo pagan todos los peruanos con todos sus impuestos. Eso se puede constatar fácilmente en los balances de la ONP, ver el costo de administración que ellos declaran, y está aproximadamente el 0.7, 0.8, muy cercano, digamos, al sistema de AFPs que en general están cayendo a lo largo del tiempo. O sea, si uno saca ese tema del mercado, de las AFPs, etcétera, que es, por cierto, tiene que disminuirse, tiene que generarse mayor competencia, por supuesto, pero no es el único elemento. No hay que tener, si vamos a analizar, hay que verlo desde todos los puntos de vista, tanto lo que cuesta la ONP como lo que cuesta la AFP. Pero ahí hay que trabajar muchísimo respecto a cómo se siente el afiliado, porque el tema de la percepción del afiliado no se puede dejar de lado. Si el afiliado se queja, hay un problema y hay que atenderlo. Sin duda, señor Tuesta. Y rapidito, señor Recoba, porque nos tenemos que ir ya. Mil disculpas, pero adelante. No, qué ocurrencia. Sí, a ver, en rápida reacción, yo creo que un sistema, fondo, o un fondo público-privado, o una ONP ya reformulada, una ONP con esteroides, vamos a decirlo así, una ONP que actúe más como una firma gestora que como un recibidor pagador de fondos fiscales, creo que se hace necesario. Pero si no contamos con estos sistemas nuevos de reforma en función a pobreza, precariedad e informalidad, no vamos a llegar a ningún lado. Por otro lado, y ya con esto termino, creo que es importante, no obstante lo que hemos mencionado David y yo, creo que es importante considerar que va a haber, ya tenemos una clase media trabajadora que ya está coqueteando con la pobreza, ¿no es cierto? Entonces creo que sería un alivio, por lo menos temporal, más allá del tema político, más allá del tema de corto plazo, contar con esta liberalización, ¿no? De momento, ¿no? Pese a quien le pese, ¿no? ¿Se promulgará finalmente, ustedes creen, esta ley o será observada? Rapidito. Yo creo que no va a ser observada. ¿Será observada? Yo creo... Yo opuesto. Espero que no. No lo sé, digamos, yo creo que hay muchas, debería ser observada, pero no sabemos ahora las presiones existentes, ¿no? Yo creo que no solamente hay un tema técnico, sino hay temas constitucionales también bastante fuertes, pero no lo sé, no sé qué sucederá. Yo en general soy de no violar la Constitución nunca. Okay. O sea, esto para mí es sagrado por ese lado, pero veamos qué pasa por el lado del Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias a ambos y vamos a seguir conversando sobre este tema, sin duda, ¿no es cierto? Muchas Nos ha quedado gracias. cortísimo el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con Un nosotros saludo, hablando sobre este tema. David Tuesta, exministro de Economía, y Eduardo Recoba, economista. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva, regresamos con Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. 8 de la mañana con 47 minutos. Seguimos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Hemos revisado un poco cómo va la jornada de vacunación en Lima, en distintos lugares. También lo hemos hecho al interior de nuestro país, por supuesto. Y por qué no revisarlo también a nivel internacional. Pero antes de hacerlo, vamos a tratar de entender cómo leer esta sala situacional que nos presenta el Ministerio de Salud casi todos los días, porque estamos viendo cifras que aumentan, nos asustamos, pero ¿eso es suficiente? ¿Debemos asustarnos? ¿Debemos prevenirlo? ¿Qué significa eso en comparación a otros países? Bueno, todo eso nos lo va a explicar, por supuesto, Marco Loret de Mola, gerente de MAT, y justamente él, porque él en su pizarra todos los días nos enseña muchas cosas. Gerente de MATLAB, entonces. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido.
Muy buenos días, Carla. Un saludo a todos los que nos están mirando. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco. Bueno, ya listo con tu pizarra siempre detrás. Tú eres muy didáctico en realidad para explicarnos qué es lo que está sucediendo con esta sala situacional. Que claro, lanzamos números, nos asustamos, pero ¿realmente estamos entendiendo la importancia de estos números? Mira, para hacer un correcto análisis de la pandemia debemos verlo por diferentes ángulos, ¿no? Y es importante que le estemos brindando esta información a todas las personas que nos están mirando. Primero hay que analizar la positividad. ¿Qué significa la positividad? Cuando se están haciendo pruebas todos los días para ver justamente si encontramos gente con virus en la calle, en el hospital, donde sea que estén tomándolas, se tiene que analizar cuántas de esas personas están saliendo positivas, ¿no? Con el virus. Y acá tenemos un gráfico justamente que muestra eso. Mira, acá lo tenemos. Todas estas barritas blancas son el mes de abril. Y vamos a concentrarnos en la línea naranja, que si te das cuenta, todas están, cada una de esas 4 semanas, en 14. Nos hemos quedado en 14 personas infectadas de cada 100, la línea naranja. Y si vemos la línea azul, la primera semana estuvo en 12, segunda semana en 14 y las otras 2 semanas en 16. Es decir, estamos cerrando estas últimas 2 semanas de abril en una mayor positividad, ¿no? 16 es mayor a 12, que al principio de la primera semana de abril. Estamos encontrando más personas contagiadas según lo que nos indica la positividad. Ahora, no solamente es bueno ver, okay, ¿qué pasa si estamos encontrando más o menos? ¿Cuál es el resultado de eso, no? Nos vamos al área de salud. Y acá es donde nos está mandando la información, los números nos están mostrando que es el mejor momento para quedarse tranquilo, para intentar quedarse en casa. Si sales, guardar todas las medidas. Estamos con el mayor nivel de hospitalizados que hemos tenido en cualquier momento de más de un año de COVID en el Perú. Y estamos con mayor cantidad de personas que necesitan una cama UCI. Ya sabemos inclusive que faltan muchísimas camas UCI. Y para cerrar, si vemos el aspecto de fallecidos, también estamos rompiendo récord tanto en data MINSA, data oficial, como data SINADEF. O sea, en resumen, estamos en un momento súper crítico, ¿no? En el pico, podríamos decir. Claro, es justamente lo que ha mencionado justamente el Ejecutivo, el presidente Sagasti, de que estamos en el pico, pero ¿realmente estamos en el pico de esta segunda ola, teniendo en cuenta que otros países, y nosotros hemos seguido la misma tendencia, han entrado a una tercera, una cuarta ola? Es decir, ¿qué esperar del comportamiento de la COVID, no? Es llamativo, ¿no? Es como tú estás con el agua aquí, ya estás ahogándote y estás preocupado si viene otra ola. Deberíamos estar, ojo, es importante estar preocupado de que venga una ola más que te va a aplastar, pero tienes el agua acá, no estás respirando actualmente. En eso deberíamos estar más preocupados, me parece. En esta segunda ola, la definición de segunda o tercera mezcla de ambas, lo que tú quieras, estamos en el peor momento hoy. Okay. Hoy día sábado, ¿no? Entonces, a eso tenemos que fijarnos. Hay una muestra de que, como es un pico, significa que va a haber una bajada. No, podríamos seguir subiendo. Entonces, insisto, estamos en un momento bien complejo. Ok, entonces, en ese momento complejo, ya pensando en números y tú analizándolo, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tanto la ciudadanía como autoridades, porque claro, desde hace un año nos ponemos en un pico y tratamos de, para no ahogarnos más y para no asustarnos más de lo necesario, ponernos en el día a día y decir, ¿y ahora qué hacemos? Pero parece ser que la gente no lo entiende, ya sea porque no le importa o porque tiene necesidades que cumplir también y tiene que salir y no se cuida, pues, y se contagia. Ahí hay 3 cosas importantes, Carla. Primero, mencionar 2 como personas y 1 como Estado. Las 2 como personas, evitar las reuniones sociales. Juntarme con el amigo que se está cuidando, ese es el peor error que podemos cometer y además se sabe, está probado que es la mayor razón por la que el virus se mantiene activo. Porque tú estás permitiéndote contagiar o estás contagiando a alguien, ¿no? Porque piensas que te estás juntando con alguien que también se cuida o con tus abuelitos. O estamos flexibilizando nuestros propios, ¿no? Dejando de ser estrictos con nosotros mismos. Ese es punto número 1. Punto número 2, cuando estés en la calle porque necesitamos salir, eso es comprensible,
debes guardar todas las medidas. Si te subes al transporte público, que es otra fuente de infección, y tienes la careta levantada, no tiene sentido. En ese momento tú estás en máximo cuidado, ¿no? Entonces deberías tener la careta abajo, tus 2 mascarillas, constantemente usar alcohol. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, empezar a cuidarnos al 100%, no al 99%, no al 95%. Y por el lado del Estado, en buena hora que ya haya empezado a repartir mascarillas, eso lo debió hacer en marzo del año pasado, oxímetros también debería repartir para que los mismos ciudadanos estuvieran un control y no lleguen a una situación tan compleja a los hospitales donde ya no hay mucho que hacer. Ese tipo de acciones el gobierno debería estar haciéndolas, ¿no? No queremos decirles qué hacer porque es una situación bien compleja, pero sí tenemos que ser más frontales contra el virus, ¿no? Y atacarlo. Claro, pero nos estamos enfrentando a situaciones complejas como, por ejemplo, mítines, campañas electorales, votaciones, jornadas electorales. Hay cosas que no se pueden evitar o sí se pueden evitar. Por supuesto que se pueden, mira, se pueden corregir. Okay. Un buen líder va a ser el presidente de nuestro país, ¿no? Debería decir, acerquémonos, pero aguanta. Yo me paro en un sitio alto y todos encontramos un espacio, si no, no hago el meeting. O sea, la persona que nos va a liderar debe estar realmente preocupado por nosotros en que no nos contagiemos. Él debe ser él va a ser el padre de la patria. Entonces debe ser el primer interesado. Acá no hay sitio. Y si hay un sitio considerable, nos ponemos cada uno 1 metro, así de simple. Si eres el líder, pues agarras el micro y lo dices. La gente va a hacer caso o no funciona. Y la gente hace caso, pero no hace caso, no es onzo. Nosotros consideramos que cada situación en la que nos enfrentemos tienes que encontrar la forma de mantenerte saludable, ¿no? De no contagiarte. Hablemos de matemáticas. Hablemos de matemáticas. Tú que eres un experto en este tema. Has sacado los números, has explicado, pero ¿qué pasa que no coinciden las matemáticas de los respiradores, de las camas UCI, de las vacunas? Bueno, siempre el tema de las camas UCI, siempre hemos estado ganando, pero por muy poquito, ¿no? Actualmente estamos al 97% de uso, prácticamente no hay camas. En papel hay, en la realidad no. Siempre nuestro sistema de salud, desde el 16 de marzo sabíamos que era débil. Ha mejorado en el tiempo, gracias a Dios, y hay que felicitar a todos los doctores y a todo el área de salud por el trabajazo que se viene haciendo más de 1 año, pero nunca ha sido suficiente, lamentablemente, ¿no? Y por el lado de las vacunas, ahí sí llamamos bastante la atención porque estamos yendo muy lento. Actualmente tenemos 1 millón de vacunas guardadas en el cajón. Debe haber una logística, no queremos pecar de hablar sin saber, pero no hace sentido que haya 1 millón de vacunas en el cajón, no hace sentido que el proceso vaya al 55% del uso de las vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué si anima tanto, ¿no? Que hayan vacunado a tu abuelo, a mi abuelo, a tu abuela, anima a todo el círculo familiar, le da una inyección de alegría. Nosotros pensamos que deberíamos estar a un 80, 85, 90% de uso de las vacunas, eso 40% de diferencia, imagínate, porque además en mayo en teoría llegan 3 millones más, o sea, deberíamos empalmar, ¿no? Siempre estar a punto de que se acaben, que es lo más recomendable. Además, hace un efecto directo en los números, porque una persona que sabemos que está vacunada no va, en teoría, a terminar en un hospital, no va a terminar en una cama UCI, no va a terminar falleciendo, ¿no? Entonces, ¿debería acelerar ese proceso, matemáticamente hablando? Por supuesto. Bueno, nos tenemos que ir, pero ¿cuáles son tus últimas recomendaciones, digamos, que nos puedes dar respecto a lo que está sucediendo para tener mayores cuidados? Por favor, las reuniones sociales. Si te quieres juntar con tu mamá, júntate con tu mamá, pero hazte una prueba, invierte un poquito de platita. Yo sé que es difícil decirlo, pero es lo más recomendable. Quieres que tu mamá te dure muchos años. Entonces, hazte una prueba tú, hazte una prueba ella, y se pueden juntar igual con medidas, pero por lo menos estás poniendo, ¿no? una alternativa. Si vas en el transporte público, es un momento para estar concentrado, no mirando el celular o jugando algo. Es un momento para estar concentrado en lo que estás haciendo. Evita llevar el virus a tu casa. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y seguramente vamos a seguir conversando más adelante porque vamos a querer conocer tus proyecciones. Y de hecho que vamos a seguir hablando sobre este tema. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos, saludos. Estábamos conversando entonces con Marco Loret de Mola, gerente de MatLab. Muy bien, pero tenemos más. Y bueno, y en base a la información que nos ha dado Marco Loret de Mola,
vamos a aprovecharla también para conversarlo con Gustavo Rosell, viceministro de Salud. Lo tenemos por enlace telefónico. Así que vamos a ver cómo va la jornada de vacunación, pero también sobre otros temas importantes que están sucediendo a nivel salud en nuestro país. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en principio, aprovechar la información que nos ha dado justamente Marco Loret de Mola para hablar sobre el tema, ¿no? Es decir, ha mencionado que hay algunas vacunas que están en el cajón y que efectivamente necesitamos una mayor rapidez de vacunación precisamente para revertir las cifras que tenemos ahora, ¿no? Estamos en el peor, no sé si llamarlo pico o en el peor momento, porque no sabemos si este pico va a crecer, esperemos que no, pero ¿cómo hacer? ¿Es cierto esto? Hay muchas vacunas guardadas todavía, el ritmo está lento, la gente se sigue quejando. Piura es uno de las regiones que se está quejando. Sí, buenas. En primer lugar, no existe ninguna vacuna en el cajón. Eso es una apreciación del señor, pero que es por desconocimiento seguramente. Si tuviéramos sobre el cajón, pues estaríamos repartiendo y no se estarían quejando las regiones, obviamente. Y se queja porque ya se les ha explicado en las reuniones, y por eso es importante las reuniones regionales, que la vacuna llega semanalmente y inmediatamente se hace reparto. Ya las vacunas que llegaron el día miércoles estamos poniéndolas, como se sabe, desde el día viernes, justamente porque no tenemos vacunas almacenadas, ¿no? Entonces llega la vacuna los días miércoles y el día viernes ya estamos vacunando con esas vacunas. Estas vacunas tienen que tener un cuidado, obviamente hay una cadena de frío, especialmente en Pfizer tenemos mucho cuidado con la cadena de frío, no se pueden descongelar las vacunas sin usarlas, entonces hay un procedimiento logístico y una programación que usted está viendo que ordena este procedimiento de vacunación masiva. Nuestra vacunación va al ritmo de la población programada. Ahorita estamos en 80 años a más, es decir, tenemos que cubrir 716.000 adultos mayores de 80 años a nivel nacional. En Lima, este fin de semana estamos cerrando ya la segunda jornada de vacunación para adultos mayores de 80 años, que esperamos vacunar a 77.000 adultos mayores que tienen estos 3 días de vacunación, y tenemos el lunes y martes para los rezagados. Y se está resolviendo ya el tema, digamos, en algunas regiones lo que se ha mencionado, y no sé, sáquenme ustedes de esta información, es que no todos están yendo a las jornadas de vacunación, ya sea por desinformación, porque no les llega de alguna manera la campaña de información, pero que hay personas que no están yendo y que hay vacunas que se están perdiendo. Y que tal vez ese sea el riesgo de que otras personas las estén recibiendo, porque cuando se saca de la refrigeración ya no se puede volver a meter. Entonces, esas vacunas que han sido sacadas para determinada jornada de vacunación se tienen que usar de todas maneras en otras personas. Mire, le comento, nosotros nuestro modelo es un modelo que hemos copiado en parte del modelo israelí, que es un modelo muy avanzado, y el cual recomienda, entre otras cosas, que la vacunación tiene que tener obviamente un orden etario, y tiene que tener listas de espera, ¿no es cierto? Por lo que usted dice, y se llaman remanentes. Es decir, si congelamos la vacuna tiene 5 días máximo de uso descongelada, y cuando ya acabamos ese grupo etario, o sea, los 80, hay una lista de espera. ¿Quién está en la lista de espera en este momento? Los bomberos, ¿no? Entonces usted vio, por ejemplo, en Chorrillos, que quedaron unas dosis, que son en el frasco ya abierto, quedan unas dosis después de la jornada, y se llama la lista de espera, ¿no? Ese es el ordenamiento que soy Israel, y ese es el ordenamiento que nosotros estamos usando. Esa lista de espera es aprobada por un comité de ética, porque si no, nos vamos a saltar las colas, se generan los desórdenes. Eso no quita que en algunos lugares, algunos se hayan saltado la cola, y por lo tanto están en proceso, ¿no? Entonces denuncia, y usted ha visto la norma que ha salido, donde se está que ningún funcionario se sale en unas colas o se deje de respetar lo que está planificado. Ahora, ¿está zanjado ya el problema con Piura, digamos, este choque que ha habido entre autoridades centrales y regionales, teniendo en cuenta el comunicado que sacaron ayer las autoridades regionales de Piura? Mire, lamentamos esta situación. En realidad creo que hay que llevar las cosas de todas maneras, porque está haciendo un trabajo para la... En la reunión que tuvimos con los gobernadores de club,
gobernador de Piura, pero que lamentablemente no firmó el acta, se fue retirado antes. Nosotros explicamos claramente el envío del día 21 que llegaba a tiempo. Como le estoy diciendo, llega la vacuna, inmediatamente se está distribuyendo y se les dio el mismo monto, la misma cantidad con el cual llegó el presidente de la República. Y también se les explicó que la vacuna llegaba semanalmente para poder atender a toda su población de 80 años a más, incluso se está empezando ya con 70 años. Entonces ahí ha habido realmente alguna mala información. En algunos casos estamos conversando directamente con los gobernadores para explicarles la programación y así evitar estos malos entendidos. Porque si tuviéramos toda la vacuna, han declarado el presidente persona no grata. Sí, bueno, estas situaciones ya no le podría explicar yo, señorita. Nosotros estamos trabajando para llegar lo más rápido posible con estas campañas que usted está viendo de vacunación a la población de 80 años y luego bajar a la de 70 rápidamente para evitar justamente las consecuencias que esta epidemia nos está dejando en el país, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a hablar sobre el tema de la variante. ¿Cómo se está hablando de una nueva variante? Entonces, todas las semanas hablan de nuevas variantes. Ante eso, ¿qué le podemos decir a la población? Sí, es cierto. Entonces tenemos al Instituto Nacional de Salud haciendo vigilancia, se ha reunido con investigadores que han hecho la publicación. Y lo importante de acá es qué características tiene esta variante, ¿no? De transmisión. Quiere decir, las pruebas universales, que son las pruebas de protección, van a ser útiles para todas las variantes. Hay algunos casos, como por ejemplo esta variante P1 brasileña, que prácticamente está extendida en todo el país, que ha causado una mayor mortalidad y una mayor tasa de contagio. Así que tenemos que extremar las medidas de protección y evitar justamente las reuniones, porque el contagio intradomiciliario es muy alto. Y por otro lado, lo que hacemos es vigilancia para ver si las vacunas que se están poniendo tienen la misma protección sobre estas variantes, ¿no? Que para nosotros es muy importante. Asimismo estamos evaluando la posibilidad de los refuerzos. Por ejemplo, hay un refuerzo que es útil para todo tipo de vacunación, ¿no? Independientemente de la vacuna que se haya recibido. Todo eso está en evaluación para poder darle a la población las medidas que sean necesarias. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro, por haber estado con nosotros, hablar sobre el tema de la vacunación y finalmente el trabajo que se está haciendo por parte del Ejecutivo respecto a ese tema. Bueno saber el trabajo que se hace desde el interior, por supuesto. Muy bien, Gustavo Rosell, viceministro de Salud, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se mueva que regresamos para hablar sobre más temas aquí en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. 9 de la mañana con 9 minutos y estamos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Muy bien, ahora vamos a hacer un barrido informativo, pero a nivel internacional. Vamos a ver cómo se está enfrentando la COVID-19 en distintos puntos, así hacemos un comparativo, por supuesto. Y vamos a revisar cómo enfrenta América al COVID-19 con nuestros colaboradores en distintos países. Vamos a empezar rápidamente con Colombia. Miren, en Colombia tenemos a Diego Vallejo, en Argentina Alejandro Perugorria, en Brasil a Aarón Campos y en México a Fred Álvarez. Muy buenos días a todos y empezamos rápidamente desde Colombia con Diego Vallejo. Diego, muy buenos días, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Vallejo, estoy en la ciudad de Bogotá, Colombia. En este momento Colombia tiene 2.720.000 casos reportados a la fecha de personas que han estado infectadas con COVID. Tenemos 70.026 muertos a la fecha, 2.540.000 personas recuperadas. A nivel de UCIs, a nivel país estamos en un nivel del 78.83%, aunque en algunas ciudades como Bogotá estamos ya en nivel de 89.9% de UCI, y en ciudades como Medellín ya llegamos casi al 100% de nivel de ocupación UCI. Estamos en el tercer pico que nos ha afectado fuertemente y ya se ha iniciado el programa de vacunación con una población inicialmente para las personas adultas en su primera dosis, algunas ya en segunda dosis. El gobierno ha hecho una gestión muy grande de traer muchas más vacunas, sin embargo nos está ganando un poco la aceleración del nuevo COVID o de las nuevas cepas que han entrado al país.
La situación es bastante preocupante. La gran mayoría de ciudades nos encontramos en cuarentenas y tratando de tener confinamiento para mitigar un poco la situación. Gracias a todos. Trabajo como asesor en la Policía Nacional. Agradecemos el reporte de Diego Vallejo desde Colombia. Impresionante, están en el tercer pico, ha mencionado, tercera ola, digamos, contra el COVID y están en una situación bastante complicada en plena campaña de vacunación a los adultos mayores. Nos vamos ahora a Argentina. Vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Alejandro Perugorría. Adelante. Muy buenos días, amigos de Radio Nacional del Perú. Les habla Alejandro Perugorría, director de la revista Seguridad y Defensa. La Argentina ha acumulado en las últimas 24 horas el índice más alto de muertes por COVID, alcanzando un total de 527 fallecimientos en las últimas 24 horas. Esto acumula un saldo total de 60.620 muertes desde que se inició la pandemia, las cuales se encuentran concentradas en su mayoría en la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante del país, que acumula el 40% de la población total de la Argentina. De acuerdo a lo informado por el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el sistema de salud se encuentra saturado y estamos muy próximos al colapso. Adelante ustedes para Radio Nacional del Perú. Muchas gracias, Alejandro Perugorría. La situación en Argentina también está súper complicada. 527 fallecidos por COVID en las últimas 24 horas. Impresionante. Nos vamos a Brasil ahora. ¿Cuál es la situación en Brasil? Bueno, nos la va a contar Aarón Campos. Adelante. Buenos días, espectadores de la Radio Nacional do Perú. Me llamo Aarón Campos, hablo aquí de João Pessoa, Paraíba, Brasil, y vengo a compartir con ustedes algunas informaciones de cómo está la situación del COVID en el país. En las últimas 24 horas tuvimos más de 45.000 nuevos casos, así como tuvimos más de 2.000 muertos. Sumando el total, tenemos, desde que se inició la pandemia, 14.2 millones de casos, en que más de 12 millones se recuperaron, y sumando el total tuvimos más de 380.000 muertos. Importante decir que Brasil, lamentablemente, es uno de los países que tiene más casos en el mundo. Creo que quedamos atrás solamente de los Estados Unidos. En mi estado, comparado con São Paulo, aquí fue un poco más flexible, aunque el promedio del último mes dice que los casos están aumentando también en João Pessoa, así como también en São Paulo y otras partes de nuestro país. Tenemos 2 vacunas que están siendo distribuidas para la población. La Coronavac, que fue hecha en parcería con el Instituto Butantan, en parcería con la Sinovac, una empresa chinesa, una empresa china, y también la vacuna que fue hecha en comparación a Oxford y la AstraZeneca. Ambas precisan de 2 dosis para que la persona tenga una inmunización total prácticamente grande, creo que sea una margen de 95%, para quedar más inmunizada para el coronavirus. Pero también tenemos la preocupación de que nuevas cepas están siendo desarrolladas por cuenta del desarrollo genético del virus y también por el número de casos. Como yo dije, Brasil tiene unos países que tiene más casos en el mundo, y eso puede ocurrir que nuevas cepas se originen aquí en nuestro país. Me llamo Aarón Campos y esta es la situación de las 24 horas del coronavirus en mi país. Muchas gracias. Agradecemos el despacho de Aarón Campos. Impresionante también la situación de Brasil, y efectivamente Brasil es uno de los países con mayores contagios y muertes por coronavirus. Está detrás de Estados Unidos, lo ha mencionado Aarón Campos. Estamos hablando de 380.000 muertes en lo que va este virus, esta pandemia. Muy bien, y finalmente nos vamos a México. Vamos a ver cómo está enfrentando México la pandemia con Fred Álvarez. Vamos a escuchar su reporte. Los saluda Fred Álvarez desde la Ciudad de México. Cumplimos ya 14 meses de pandemia. Ya a la fecha, lamentablemente tenemos 214.504 compatriotas fallecidos por esta terrible enfermedad. Estas son las cifras oficiales. Las cifras extraoficiales
hablan de muchísimos más. Tenemos 2.323.430 casos confirmados, por cierto, 3.911 más que el día de ayer jueves. Afortunadamente los niveles de hospitalización están en un bajo nivel y eso pues es alentador. Algunos estados de los 32 del país han pasado de un semáforo rojo a naranja y amarillo, y es buena noticia porque también la vacunación avanza, no como quisiéramos, pero avanza cada día. De ayer para acá se aplicaron casi 400,000 dosis, con lo que suman ya 15.874.000 personas vacunadas de una población de 128 millones. De los 32 estados del país, 6 están en semáforo verde. Es una buena señal, una buena cifra. 20 están en amarillo, 6 están en color naranja y ninguno en rojo. Esto habla bien, las cosas ahí van, no hay que descuidarnos. Así las cosas. Desde México los saludo y los abrazo. Muchas gracias, Fred Álvarez, y un abrazo a todos nuestros colegas y compañeros, a Diego Vallejo desde Colombia, Alejandro Perugorria de Argentina, Aarón Campos, Brasil, y Fred Álvarez de México. Un abrazo para ellos también porque obviamente en esos países no la están pasando bien. Si ustedes pueden haber escuchado, estamos en una situación muy similar. América está en líneas generales estamos en una situación muy similar frente al COVID, algunos enfrentando de peor manera y otros haciendo lo que pueden en realidad. En general están muriendo gente, hay que cuidarse. En general hay problemas con los sectores de salud, así que nada, a seguir luchando todos contra el COVID-19. Muy bien, vamos a dejar el COVID entre comillas, ¿no? Porque a veces no se puede dejar del todo. Pero vamos a darle un pequeño giro. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un peruano es nombrado alcalde en un lugar, ¿cierto?, en una localidad en Estados Unidos, específicamente en Port Chester, donde hay una gran cantidad de peruanos además. Y estamos hablando de Luis Marino, que ya lo tenemos enlazado, vamos a conocerlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Bienvenido y felicitaciones además. Bienvenido a Diálogo Abierto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, conocer cómo es el proceso y conocerlo a usted también. ¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos? Yo emigré a Estados Unidos el año 83. Hasta actualmente vivo en este país. Hasta ya me olvidé cuántos años vivo. Claro que sí. ¿Y cómo Muchos años. ¿Y cómo ha sido su camino, digamos, para llegar a ser alcalde de una localidad? Difícil, no es difícil, imposible, pero al menos gracias a Dios, a mi dedicación y esfuerzo a la comunidad, ¿no? Esto viene de una larga trayectoria mía que resido en esta villa de Port Chester. Es un pueblo hermoso que quiero. Tenemos un mixto de toda clase de personas de diferentes países de Centroamérica y Sudamérica. Pues lo mío siempre fue mi dedicación y entrega a la comunidad hasta el día de hoy. Entonces eso me ayudó a lograr donde estoy, por lo que yo creo, ser concejal y luego ser alcalde. Uh-huh. ¿Y usted a qué se dedica, digamos, en Estados Unidos? ¿Cómo ha hecho carrera en Estados Unidos? Sí, yo nunca fui político, siempre, como lo vuelvo a repetir, lo mío fue trabajar y ayudar a la comunidad, lo más necesitado, y afuera de este país, a otros países, he viajado a muchos países. Yo por primera vez vine como todos en busca de una mejor vida, el bien para la familia. Pues empecé trabajando de jardinero, un año de ahí trabajé en la construcción, como 12 años de maestro de albañil. Y pues luego, poco a poco, iba avanzando hasta donde llegué a tener un trabajo que ahora trabajo para el gobierno. Tengo encargados como 7 escuelas y ya me falta poco para jubilarme. Y entré en estos últimos años, 11 años, ya llevo en el consejo, 11 años de alcalde, de concejal. Así es.
Ujú. ¿Y cómo es, digamos, las oportunidades que el Estado americano le brinda, digamos, a alguien que llega justamente y que trabaja duro, pueda llegar a hacer una carrera política o administrativa, digámoslo así, en el Estado, ¿no? Porque muchas personas llegan a los Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás y se hacen y se van forjando con los años, como usted mismo nos ha contado, ¿no? Pero hacer vida política o administrativa en un estado es distinto, ¿no? Sí, es más difícil porque, tú me entiendes, es duro, este país es bien duro y yo siempre lo he comparado cuando yo por primera vez viajé de la sierra, porque yo soy de la sierra del Perú. ¿De dónde? Llegas a Lima, yo soy de Ancash, del departamento de Ancash, de la provincia de Ocros, bien orgulloso de mis raíces. Entonces yo me acuerdo cuando yo viajaba por primera vez, llegaba a Lima, entonces me acuerdo del parque universitario, entonces pues ves la diferencia ahí, el trato de personas que hay con otros, es diferente con las personas que viven en Lima. Ujú. ¿Y usted ha sentido algún tipo de discriminación, por ejemplo, en Estados Unidos, en esta lucha de ir trabajando con el comparativo que está haciendo justamente en nuestro país? Nuestro país es agreste de por sí con el migrante, ¿no? ¿En Estados Unidos lo sintió también? Sí, sí, no ha sido nada fácil, como le vuelvo a repetir. Si le contaría mi historia de voluntariado que llevo en este país es bien largo, pero a grandes rasgos le voy a decir, yo comencé en el cuerpo de bomberos hace 25 años atrás. Soy bombero voluntario de este pueblo, entonces fui casi el primer hispano en ser bombero. No fue nada fácil, una discriminación hasta el día de hoy, pero se ha logrado, ha cambiado bastante ya que yo rompí esa barra, entonces tenemos de otros países también bomberos hispanos. Entonces fue duro, pero nada imposible, hasta he llegado a correr los rangos en el departamento del cuerpo bombero, he llegado hasta acá, hasta capitán, teniente, segundo teniente y capitán, ahí me he quedado, solo me faltaría y mi sueño es cumplir algún día ser chief, el jefe del departamento de policía. Y seguramente lo va a lograr, como vamos. Y alcalde, ¿cómo ha cambiado culturalmente Portchester, digamos? Porque usted mismo lo ha mencionado. Es un pueblo con mucha, digamos, influencia latina, ¿no? Centroamericana, latina, en fin. Así es, se ha cambiado mucho desde, no quiero decirle porque yo entré, sino es la realidad. Antes nosotros no teníamos oportunidades a nada aquí, no todo era los italianos, hasta actualmente los americanos, irlandeses, y se entiende porque es el país de ellos y han vivido, es igual, Estados Unidos, digo, no es mi país, pero lo amo, lo quiero y lo respeto. No, es un país de las oportunidades. Entonces yo me he agrupado a muchas organizaciones, como le vuelvo a mencionar, Cuerpo Bombero yo entré, ahora tengo muchos paisanos, tengo de Ecuador, de Brasil, no he visto todavía ningún peruano aparte de mi peruano. Oh, sí, hay un peruano. Entonces, ¿qué le digo? Entonces eso ha ayudado a que ellos vengan y entren. Igual fui elegido acá hace 11 años atrás hice historia, el primer concejal hispano en el estado de Nueva York y sobre todo peruano. Entonces ya hay otro más concejal. Ahora ya están hablándome, hay 1, 2, 3 por ahí que quieren participar en las otras elecciones. O sea, es bueno, ¿no? Se ha mejorado, ¿qué le digo? El cuerpo de policías. Antes no había muchos hispanos. Desde mis 11 años y como jefe del departamento de policía he tratado de traer más hispanos que ingresen. E incluso hay los ranks que se dicen los cargos que ya tenemos sargento y teniente hispanos, que es bien lindo en la policía. Ahora, y es inevitable hablar sobre el tema del coronavirus. ¿Cómo lo han enfrentado? Sabemos que usted tiene algunos familiares que ha perdido en el camino y en la lucha contra el COVID. Así es, efectivamente, pues gracias a Dios aquí estamos muy avanzados. Estamos con las vacunas de 16 años para arriba. He trabajado en las últimas 2 semanas, he traído, gracias al gobernador del estado de Nueva York, nos ha dado vacunas, ya que la zona mía fue afectada, zona orange, naranja, en este lado, que peores que los otros pueblos alrededor de nosotros. Entonces, sí, fue duro. Yo fui uno de los primeros que caí en el pueblo el año pasado, justo a fines de marzo, primeros días de abril, estuve bien delicado con el virus. Gracias a Dios he salido. Y desde ahí y antes nosotros hemos comenzado a ayudar a muchas familias dándoles alimento. Hasta el día de hoy lo hacemos.
tenemos un grupo de voluntarios muy grande acá, y acá el voluntariado existe, eso es de Dios, que todo el mundo ayuda a las personas. Entonces, en cuanto a las vacunas, ya estamos bien avanzados, gracias a Dios. Pero la gente se está cuidando, teniendo en cuenta que Estados Unidos está en el primer lugar, digamos, de contagios, de muertes, es decir, está Estados Unidos y Brasil, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen vacunas, ¿no? Sí, se están cuidando, pero a la vez también como ya se están olvidando, ¿no? El aforo de los restaurantes ya estamos abriendo al 75%, ya se han abierto los gimnasios, los cines, a cierta cantidad. Entonces casi ya estamos cumpliendo todo, ¿no? Y diariamente estamos ofreciendo vacunas. Si no es en el pueblo donde vivo, en Portchester, a 15 minutos, pero es en el condado de Westchester, donde todo el mundo tiene facilidad a vacunarse, gracias a Dios, y pues es la única manera que vamos a salir, y toda la vida no podemos estar viviendo así. Obvio, hay que cuidarnos, protegernos y respetar el protocolo, que eso todavía está vigente. Y bueno, usted ya sé que es político, ¿no? Pero ¿cómo ve el Perú después de tantísimos años de haberlo dejado, ¿no? Sí, yo siempre he viajado al Perú, le cuento, siempre está en contacto, sobre todo cada año viajaba a la sierra, a mi pueblo, y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en noviembre del año pasado en Lima y de participar en las marchas, ya que 2 muchachos fallecieron por todas esas protestas que hubo por el cambio de presidente, algo así, no estoy muy en contacto. Pero ¿qué le digo? Gracias a Dios no tengo partido político yo en el Perú. Aquí en Estados Unidos soy demócrata desde hace 15, 20 años. En el Perú no le diría, no tengo un candidato preferido, porque, y no quiero ofender, todos yo creo que son cortados por la misma tijera, ¿no? Hay veces yo digo, hay personas buenas, hay personas diferentes, pero en este caso es algo increíble que yo no puedo hacer a lo que estamos llegando en la segunda vuelta. Si lo puedo decir, con los 2 peores candidatos que en el Perú, mi opinión personal. No ofiendo, respeto a cada uno su política, de donde venga, de qué partido sea, lo respeto, ¿no? Y obvio nunca vamos a coincidir, cada cabeza tiene un mundo diferente y pensamos diferente, y hay que ser realista, ver la realidad en el país nuestro, lo que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, alcalde, por habernos contado parte de su vida, de su trabajo. Felicidades nuevamente y vamos a seguir su trabajo y ojalá que llegue a ser chief en los bomberos, por supuesto. Sí, eso fue mi sueño, sino que no puedo ser chief y alcalde a la misma vez. Bueno, entonces tuve que jugármela, entonces dije, bueno, corro para alcalde. Después que termine alcalde, Dios mediante, y con eso ya me retiro. Me encanta, sigo activo, bien activo del Departamento de Bomberos. Muchísimas gracias. Muy bien, alcalde. Saludos. Muchísimas gracias por dejarse conocer. Estábamos con Luis Marino, peruano, alcalde de Portchester. Hacemos una pequeñísima pausa, no se mueva, volvemos con más en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. La mañana con 32 minutos. Seguimos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Muy bien, tenemos ya entendido que la presidenta del Consejo de Ministros ha iniciado la jornada de vacunación en ATE, para ser específicos, en el estadio Ollantaytambo. Así que nos vamos para allá, vamos a escucharla. Ministra, ministro, buenos días con todos. La primera consulta sobre los detalles en torno a la denominación de la mascarilla como bien público. Usted dijo que se va a entregar gratuitamente a las poblaciones vulnerables. Queríamos saber qué mascarillas van a recibir, quiénes son esta población vulnerable que se ha detallado y a partir de cuándo se van a entregar estas mascarillas. Y por otro lado también consultarles sobre la aprobación en el Congreso por insistencia de la ley que garantiza el retorno de los aportes a los fonavistas, a pesar de que se presentó un autógrafo por parte del Ejecutivo y las observaciones del caso, ¿no? Esas 2 consultas, por favor. Gracias. Sí, en relación a las mascarillas, el declararlas como un bien público significa que el Estado peruano va a invertir recursos públicos para su adquisición y distribución gratuita. Y también promover a que las entidades privadas, las organizaciones que hacen labor de ayuda social puedan hacer lo mismo, porque en este momento
Sabemos que la mascarilla es un escudo de protección que previene los contagios si es que se usa bien y si es que se usa la mascarilla adecuada. ¿En qué va o de qué forma van a ser estos kits de protección? Van a combinar estas mascarillas denominadas mascarillas quirúrgicas con las mascarillas de uso comunitario, que son mascarillas de tela, pero que cumplen con los estándares que ha determinado el Ministerio de Salud. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Son las personas que residen en zonas que han sido calificadas como de mayor pobreza y extrema pobreza, a quienes con prioridad se les hará llegar estas vacunas a través de los diversos programas que tiene el Ministerio. Por ejemplo, los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Igualmente, utilizaremos los espacios de vacunatorios de estas zonas para poder hacer llegar las mascarillas de manera directa. Va a ser una entrega que seguramente vamos a articular esfuerzos con las municipalidades para garantizar que lleguen a quien tiene que llegar. Se va a entregar un kit por persona. Entiendo que va a tener un número de mascarillas quirúrgicas y un par de mascarillas de tela. Esto debe empezar a entregarse seguramente dentro de los próximos 15 días, si no antes. Todo depende, usted sabe, de la adquisición, el volumen, pero tan pronto vayamos adquiriendo, vamos a continuar con la distribución. En esta actividad también se están distribuyendo ya mascarillas, ¿no? Que son las mascarillas de tela para complementar las mascarillas que usualmente utilizamos. Es preferible utilizar 2 mascarillas a la vez porque nos da un mejor escudo de protección. En cuanto a la promulgación de la ley de FONAVI, en efecto, el Poder Ejecutivo planteó observaciones que entiendo no han sido acogidas, si no se ha aprobado la norma por insistencia. Bueno, esta es una facultad que tiene el Congreso de la República. Me imagino que en los próximos días que sea promulgada ya tendremos que hacer una evaluación respecto de su implementación, porque recordemos que el FONAVI es un fondo especial y es un fondo que en este momento no tiene los recursos que podrían responder al marco de la norma que se ha aprobado el día de ayer. Entonces, tan pronto conozcamos los alcances de la información que tenga el fondo, me imagino que ya podremos dar una opinión un poquito más concreta al respecto. El turno de Latina. ¿Cómo están, ministros, ministra Bermúdez, ministro Ugarte, señor alcalde, autoridades en general y pacientes adultos mayores? ¿Cómo están? Buenos días. Jason Latorre de Latina. Ministra, ¿cuál es la expectativa que tiene el Ejecutivo ahora que se vuelve nuevamente a los domingos de inmovilización social obligatoria, teniendo en cuenta de que muchas personas dicen en las calles de que no pueden dejar de trabajar? Entonces, ¿cómo esperan ustedes que se haga el debido cumplimiento de esta nueva disposición? Y para el ministro Óscar Ugarte, ¿cómo está? Buenos días. Acerca de unas declaraciones que brindó ayer el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, acerca de una posible variante peruana que sería similar a la brasileña. Un poco más de detalles, si nos podría dar, en qué proceso de investigación está, qué autoridades competentes están haciendo cargo de estas investigaciones, ¿no? Gracias. Gracias por su pregunta en relación a las medidas. En realidad no se ha variado. En las zonas o en las provincias que se encuentran en riesgo extremo, ya desde hace varias semanas existe el domingo con inmovilización social obligatoria, precisamente con el propósito de limitar, ¿no?, el tránsito de las personas y de esta manera evitar también la transmisión del contagio. No obstante, los días domingos, a pesar de que existe esta situación de inmovilización social, los servicios esenciales siguen funcionando. Servicios esenciales, por ejemplo, para el abastecimiento de comida, por ejemplo, para la adquisición de medicamentos. Las farmacias atienden las 24 horas, hay servicios de delivery. Efectivamente, hay algunas actividades que están restringidas, pero esto sucede en aquellos lugares que son calificados como riesgo extremo. En los demás lugares, si hay circulación de las personas los días domingos, en los lugares que están, por ejemplo, con riesgo alto y muy alto,
aunque también mantenemos la restricción del uso vehicular particular. Esto, reitero, con el objetivo de evitar que nos desplacemos, ¿no?, a zonas lejanas de nuestro domicilio y estemos en espacios que pueden suscitar encuentros de personas, aglomeraciones y la propagación del virus. Lo importante del mensaje en relación a las medidas es que cuando hablamos de riesgo extremo, no solamente estamos hablando de que hay un riesgo extremo de contagios, sino que también existen limitaciones para poder atender a las personas que puedan presentar una situación crítica en su salud, porque el sistema de salud, como todos sabemos, también está al límite. Y por eso es importantísimo seguirnos cuidando. Gracias, Premier. Lo declarado por el señor viceministro el día de ayer es el trabajo que el Ministerio de Salud está haciendo sobre una hipótesis que está obligando a que el Ministerio de Salud esté activo. Es decir, no esperar a que de repente aparezcan cualquiera de las variantes. Ya descubrimos, por ejemplo, la variante brasilera que está extendida en el país, sino que el Ministerio de Salud está en lo que se ha estado reclamando, quiere estar activamente investigando y evaluando. Esa es la hipótesis de trabajo, no hay ninguna confirmación al respecto, y lo que demuestra es este interés del Ministerio de Salud de estar un paso adelante para poder prevenir las acciones que hay que desarrollar. Sabemos, por ejemplo, porque se ha hecho esa investigación, que la variante brasilera es la predominante en el país. Sabemos las rutas que tomó para entrar a nuestro país. Sabemos que por la relación comercial y turística permanente a través del Amazonas entre Manaos, que es donde surgió esta variante, llegó a Iquitos y por ahí a las otras vías, llegó a San Martín, llegó a Huánuco y a Lima, igual por Madre de Dios, llegó a Cusco, etcétera. Y por la carretera interoceánica del norte, de la zona de San Martín, también hacia la costa, la sierra y la costa norte del Perú. Y estamos activamente. Esta intensificación de casos y lamentablemente fallecimientos está muy vinculado a la presencia de esa variante. Y por eso queremos estar permanentemente investigando, permanentemente identificando estos riesgos, y por eso se está trabajando con esa hipótesis, pero no es que haya una variante, eso se demostrará más adelante. El turno de América Televisión y Canal N. Buenos días, ministros. Patrick Valentín, de Canal N. La pregunta es precisa. El día de ayer, el gobierno regional de Piura declaró al presidente Sagasti como persona no grata, porque según el gobernador regional se habían acordado 80.000 vacunas, pero solo llevaron 9.000. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto al texto sustitutorio aprobado por el Congreso, que refiere que privados y gobiernos regionales pueden adquirir vacunas? Mire, yo estuve presente el día de ayer en Piura, cuando se ha producido ahí una situación que surge de la confusión del señor gobernador. El señor gobernador de Piura estuvo, como la gran mayoría de gobernadores, el lunes pasado, el lunes 19, en una reunión entre el Ministerio de Salud y todos los gobernadores del país, con sus equipos técnicos de dirección. Estuvo presente el gobernador de Piura, y ahí el señor viceministro de Salud Pública mostró lo que es el plan de vacunación, que luego se aprobó. Todos los gobernadores han aprobado ese plan. ¿Y el plan qué dice? Que tiene que haber una vacunación, como estamos viendo ahora, en forma progresiva, empezando por los adultos mayores de 80, luego los de 70, 79, etcétera. Y se dijo, y está dicho ahí, cuál es la progresión en cada una de las regiones. Y efectivamente hay metas a alcanzar en función de la llegada de las vacunas y la entrega progresiva. Eso es lo que se aprobó. Y se aprobó ahí mismo, porque tenemos el documento que fue presentado, que el primer lote que llegaba a Piura era de 9.360 dosis. El segundo lote es la próxima semana, de 11.000 y tantos. El tercero la subsiguiente semana. Y a través de las semanas
van a llegar todos los lotes necesarios para vacunar a todos los adultos mayores. Lo que el señor gobernador declaró en Piura, y es un error porque ha generado una situación confusa, es que iban a recibir en la primera semana lo que realmente van a recibir a través de todo este proceso. Y generó una expectativa que no se basa en la realidad, porque él mismo aprobó, como todos los otros gobernadores, ese plan progresivo. Es por esa razón que es absolutamente inaceptable la decisión que tomó el Consejo Regional ayer respecto al presidente de la República, que lo que hizo fue, en su función de primer mandatario, al contrario, llevar directamente las vacunas. Creo que esa confusión ya está aclarada por parte del Ministerio de Salud y del Gobierno, y lo que pedimos es rectificar la actitud que por una información equivocada tomó ayer el Gobierno regional. Y quisiera, respecto a lo segundo, la posibilidad de importación por parte de privados, ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, no hay ninguna ley, ninguna norma, ninguna disposición del gobierno que lo prohíba. La ley que data del año 2009 autoriza. ¿Sabe cuántos importadores de medicamentos y vacunas existen en el país autorizados para importar? 868. ¿Quién de ellos ha importado alguno? ¿Te vas a tener que bajar un invitado? Nadie. Pero no es porque le hayan prohibido, es porque los productores de vacunas no están vendiendo a los privados, están vendiendo a los gobiernos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil vender a escala nacional, y además ponen una condición que es muy difícil que los privados puedan aceptar, que los gobiernos sí aceptan, es que los gobiernos asuman la responsabilidad por los efectos secundarios que podría haber con alguna vacuna. Esa es la realidad. Y por eso, y hemos preguntado a los señores congresistas, al aprobar esta reciente ley, que es reiterativa de lo que ya existe como marco legal, que nos digan cuál es la norma que están derogando al aprobar la ley. Ninguna, porque no hay ninguna disposición en contra. Eso es lo que hay que explicar. Muchas gracias. Última pregunta de Willa. Muy bien, estábamos escuchando entonces tanto a la presidenta del Consejo de Ministros como al ministro de Salud. Y bueno, se ha lamentado la situación que se ha generado, esta confrontación innecesaria entre tanto el gobierno central como el gobierno regional de Piura respecto a la vacunación. Pero bueno, vamos a ir conversando más adelante respecto a este tema y ojalá que las aguas vuelvan a su cauce. Pero vamos a cambiar de tema. Vamos ahora a Israel. ¿Qué sucede con Israel? Israel ha dejado de lado las mascarillas en lugares abiertos, pero en los lugares cerrados siguen llevándolas. ¿Qué pasa? Que el proceso de vacunación parece estar funcionando. Estamos enlazados justamente con el embajador de Perú en Israel, con el señor Carlos Chávez Tafur Schmidt, para hablar sobre este proceso. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos un poco cómo se está llevando este proceso de vacunación, de inmunización y cómo lo están tomando, digámoslo así, ¿no? Bueno, el proceso de vacunación se inició en diciembre último y luego de estos 3-4 meses hemos llegado a un aproximado de 60% de población ya vacunada, ¿no? Estamos hablando del 60% de la población total, o sea, si lo ponemos en población vacunable, que son los de 16 años en adelante, pues estamos hablando más o menos de un 80% de la población vacunable, ¿no? Claro. Entonces, sí, así ha sido, ¿no? Claro. Ahora, justo ahora si hagamos el comparativo, Israel es un país pequeño. Israel, si lo comparamos, es del tamaño... Alguna vez me hicieron la comparación y me dijeron que Israel era del tamaño de Ica aproximadamente, si hacemos una comparación, más o menos, menos, ¿no? Por tanto, la población es más pequeña. Pero lo cierto es que Israel es una población complicada, precisamente porque, claro, si nos vamos a Tel Aviv es una población sumamente abierta, todo, pero si nos vamos a Jerusalén es más conservadora. Entonces,
por más pequeño que sea, ¿ha habido algún tipo de problema en la vacunación precisamente por esos tipos de pensamiento distinto que tiene? Bueno, en efecto, sí, lo has dicho bien. Israel, en cuanto a geografía, es más o menos como Ica, es verdad, y tiene una población más o menos de 10 millones de habitantes, ¿no? Un poco menos, ¿no? En efecto, la población, hay grupos en Israel que han tenido algunas reticencias al inicio para vacunarse. Estamos hablando básicamente de los grupos ultraortodoxos, pero eso ya ha ido, digamos, han ido ya entrando en el proceso de vacunación, digamos, que se está en marcha, ¿no? Así que en un principio efectivamente hubieron algunos problemas en cuanto a ellos, pero ellos ya también están, y digamos los porcentajes de vacunación de los que estamos hablando así lo indican, ¿no? Estamos, por ejemplo, si hacemos un análisis en lo que es los rangos etarios de 10 en 10, ¿no? De 29 a 30 y así, casi todos los grupos están por encima del 75% de vacunación, con lo cual quiere decir que también estos grupos también están considerados en esos porcentajes, ¿no? Ahora, el tema de la vacunación y el gran porcentaje de vacunación ha hecho que efectivamente decidan no utilizar mascarillas, no en lugares cerrados, ahí sí lo siguen utilizando, pero sí, digamos, que la vida se aperture más al tema de la mascarilla, ¿no es cierto? ¿Eso ya se ve reflejado en el tema de los contagios o ya no hay tantos contagios? ¿Cómo van los números? Bueno, sin duda, a ver, como un dato anecdótico, si es que podemos decirlo, ¿no? El día de que se celebraba la independencia de Israel fue cuando decidieron eliminar el requisito del uso de las mascarillas en exteriores. Entonces la gente como que uno veía las entrevistas por televisión y decía, esto es una doble independencia, ¿no? Cosas así por el estilo, ¿no? O sea que en realidad la gente lo apreció muchísimo y se notó como un cambio en general en toda la población, ¿no? Como que más alegría y todo eso, ¿no? Efectivamente se ha dispuesto la eliminación del uso de la mascarilla en el exterior, sin embargo en interiores y en restaurantes, teatros, estadios, todavía se sigue teniendo la necesidad de utilizarlo, y además con aforos acotados, en fin, y otro tipo de criterios que hay que seguir, ¿no? Por ejemplo, el uso del pasaporte verde, o sea, solamente podrían entrar la gente que ya está con las 2 dosis, ya los tienen vacunados, y tienen la posibilidad de presentar o el certificado que es emitido por el Ministerio de Salud o el pasaporte verde que también lo emite el Ministerio de Salud. Un dato último, en los 2 últimos días, Israel no ha registrado fallecidos a causa del COVID. Entonces, eso significa que la vacunación evidentemente ha tenido un impacto positivo, ¿no? Eso es en cuestión de fallecidos, que está muy bien, pero en número de contagios, por ejemplo. Mira, por ejemplo, el número de contagios, acá tengo justo anoté los datos, en las últimas 24 horas, los pacientes activos ahorita, al momento, son 1.850, de los cuales 157 están en condición seria y 12 son casos severos. Los últimos casos en las últimas 24 horas son 129. O sea, eso significa que la reducción pues, ha sido notable, ¿no? En cuanto a el número de contagios, índices. Por ejemplo, el factor R, que es el famoso factor que indica cómo se contagia la comunidad, digamos, está bajo 1 hace ya ya hace varias semanas, ¿no? Está situándose entre 0.6 y 0.7, ¿no? Y, por ejemplo, otro dato importante, el porcentaje de test positivos es 0.3%. Entonces, lo que podemos ver es que por todos lados los índices la vacuna son funciona. positivos. ¿Y qué vacuna están utilizando? Bueno, ellos adquirieron Pfizer, han adquirido Moderna también, y me parece que tienen un lote también de AstraZeneca,
Pero lo que puedo leer y de la información que hemos ido recabando, básicamente con Pfizer han ido caminando. De hecho, ya están comprando un nuevo lote previendo que va a ser necesaria un refuerzo, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, usted, ahora que hablábamos sobre las diferencias justamente, digamos, de doctrina, de religión y qué sé yo, aún así Israel, más allá de los ortodoxos, ¿no es cierto?, hay varias religiones ahí, precisamente porque Tel Aviv es una ciudad con mucha apertura y mucha gente de distintos países ha llegado a vivir ahí, a pesar de que es una ciudad cara, ha llegado muchísima gente. Entonces, ¿cómo es el proceso de vacunación? ¿Quiénes se pueden vacunar? ¿Todos se pueden vacunar? ¿Hay turismo de vacunación? A ver, efectivamente, como tú bien dices, Israel es básicamente un país de inmigración. Aquí lo que sucede es que cuando uno llega a hacer el proceso de inmigración, inmediatamente es registrado en una de las 4 prestadoras de salud que funcionan aquí en Israel. Entonces, ya están, por ejemplo, ya están de arranque, por decirlo de alguna forma, incluidos en el sistema de salud, que es uno de los factores claves que ha servido para el éxito del proceso de vacunación, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del éxito que ha tenido el proceso. La otra es, evidentemente, la logística que ha hecho que la vacuna pueda llegar a todo el país y la compra oportuna de las vacunas, ciertamente. Así es. Pero, digamos, ¿hay turismo de vacunación? Digamos, ¿hay gente que está llegando para ser vacunada también? Bien, no. A ver, así como turismo de vacunación, como hemos escuchado, está sucediendo hacia otros países, no es así. Aquí todavía, para el ingreso al país, todavía deben cumplirse con normas digamos, de precaución, a saber, los tests que indiquen que uno no está con la enfermedad, y además hay que hacer una cuarentena a la hora de la llegada. O sea, entonces, imagínate, yo creo que un turismo de vacuna no sería tal turismo, pues, porque resultaría un poco oneroso, ¿no? No solo... Claro, no solo el viaje y eso, sino además tener 14 días en un hotel COVID, como le denominan, ¿no? Okay. Entonces, no, de momento no hay ese turismo. Muy bien, embajador, muchísimas gracias por contarnos la experiencia de Israel y bueno, estaremos conversando más adelante para ver cómo se va desarrollando otras normativas que irán sacando sin duda tras el éxito de la vacuna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A sus órdenes, gracias. Gracias, Carlos Chávez Tafur Schmidt, embajador del Perú en Israel. Y bueno, ya estamos llegando al fin del programa, pero queremos compartir con ustedes algunos cuadros que hemos preparado para ustedes respecto justamente a lo que llaman pues el proceso de vacunación y qué otros países los peruanos están asistiendo para poder vacunarse. Vamos a ver entonces, en Brasil hay 1914 peruanos que han viajado para poder vacunarse, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos. Y me mencionan, bueno, a ver, son 1914 peruanos vacunados que no van a poder regresar al Perú porque efectivamente hay restricciones, ¿no es cierto? Han cerrado las vacunas, recuerden, por la variante, ¿no? Ellos se fueron, se vacunaron y ya no pueden regresar hasta final de mes. Nos vamos ahora a Argentina y aquí tenemos a 4.704 peruanos que han viajado entre enero y marzo para ser vacunados. Estas son las cifras de la Superintendencia de Migraciones, ojo, bueno, son que viajaron simplemente como turismo. Y nos vamos ahora a Chile. Y a Chile han viajado 43.932 peruanos. Ahí están, 43.932 peruanos. Chile, recordemos que tiene un gran porcentaje de vacunación, pero también tiene un gran porcentaje de reinfección, ¿no?
Y en Colombia son 5.640, ¿no? Peruanos en Colombia, 5.640. ¿Qué más? En Panamá hay 12.143 peruanos también. México, 11.136 peruanos. Y finalmente en Estados Unidos, bueno, los viajes a Estados Unidos los podemos ver en migraciones, son diarios, ¿no? 49.304 peruanos y allí sí hay turismo de vacunación, ¿no es cierto? Eso sí lo podemos decir. Y justamente vamos por estados que están vacunando sin requisitos y por tanto hay tanto viaje, ¿no? a estos estados. Tenemos Alabama, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Luisiana, Michigan, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Wisconsin y Wyoming. Estos son los estados que no te piden ningún requisito, entonces para la vacunación. Hasta la farmacia uno se puede ir, se inscribe al mediodía, a las 2 de la tarde te llaman y te dicen ya puedes venir a vacunarte, no hay problema. Muy bien, pero claro, hay que pagar para hacer turismo de vacunación, ¿no es cierto? Muy bien, hasta aquí, ¿no es cierto? Diálogo abierto. Disculpen, me estoy distrayendo porque acá los chicos me están hablando que quieren viajar, dice también. Diálogo abierto por Nacional y TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Buen fin de semana.